A las 10:12 de la mañana, mi marido me dio un plazo, 48 horas para desaparecer de la casa que yo pagué. A la derecha, el sobre marrón del divorcio sobre el mármol blanco. A la izquierda, la nueva gerente de nuestra cadena de restaurantes, Vanessa, apoyada en la puerta con 2 maletas de lujo y ojos de triunfo. «Firma y vete, Clara», dijo Roberto. «Esta casa y la marca necesitan otro perfil. Tú ya no encajas». Si alguna vez te han querido expulsar de tu propia vida como si fueras un mueble viejo, deja tu like y dime desde qué país me ves. Porque esas 48 horas que él me regaló se convirtieron en la cuenta regresiva de su ruina. Pero antes de contarte lo que pasó en esas 48 horas, necesitas entender cómo llegué aquí. Porque esta historia no empieza con un sobre de divorcio en una cocina de lujo. Empieza hace 10 años, cuando una joven heredera cometió el error de enamorarse de un hombre que solo veía números donde debería haber visto amor. Mi padre, Antonio Montero, fue uno de los empresarios más exitosos del sector alimenticio en España. Comenzó con una pequeña distribuidora de productos gourmet en Valencia y la convirtió en un imperio que abastecía a los mejores restaurantes de toda Europa. Cuando murió de un infarto hace 10 años, me dejó una fortuna considerable y una lección que tardé demasiado en aprender. El dinero atrae a los buitres, hija. Aprende a distinguir quién te quiere a ti de quién quiere tu cuenta bancaria. Conocí a Roberto 3 meses después del funeral de mi padre. Yo tenía 25 años, estaba devastada por la pérdida, y él era un chef de 29 años que trabajaba en un pequeño bistró en el barrio gótico de Barcelona. Era carismático, apasionado, y hablaba de la cocina como si fuera poesía. Me enamoré perdidamente. Lo que no sabía entonces era que Roberto estaba al borde de la quiebra. El bistró donde trabajaba estaba a punto de cerrar. Tenía deudas con proveedores, con el banco, con todo el mundo. Cuando descubrió que yo era la heredera de Antonio Montero, su actitud cambió sutilmente. Se volvió más atento, más romántico, más interesado en mis ideas para el futuro. 3 meses después de conocernos, le propuse invertir en su sueño, abrir su propio restaurante. Estaba tan enamorada que no escuché las alarmas que sonaban en mi cabeza. Puse el dinero, todo el dinero. Pero hice algo que mi padre me había enseñado antes de morir. Protegí la inversión. Creé una sociedad limitada llamada Clara S.L. y registré todo a nombre de esa sociedad. El local, la marca, las recetas que Roberto desarrollaba, los contratos con proveedores, todo. Roberto firmó un contrato como administrador, con un salario fijo y un porcentaje de las ganancias. En ese momento, él estaba tan desesperado por el dinero que firmó sin leer. Probablemente pensó que era un tecnicismo sin importancia. Fue el error más grande de su vida. Recuerdo perfectamente el día que firmó. Estábamos en el despacho del notario, un hombre mayor de gafas gruesas que nos miraba con esa mezcla de profesionalismo y curiosidad que tienen los que ven pasar miles de historias por sus manos. Roberto estaba tan ansioso por comenzar que apenas miraba los papeles antes de firmar. Yo, en cambio, leía cada cláusula, cada párrafo, cada palabra en letra pequeña. «Cariño, ¿es necesario revisar todo esto?», preguntó Roberto con impaciencia. El notario ya verificó que está correcto. «Mi padre siempre decía que hay que leer todo lo que se firma», respondí con una sonrisa que él interpretó como ingenuidad. «Aunque seguramente no entiendo la mitad de lo que dice aquí». Roberto se rió. El notario también. 2 hombres riéndose de la mujer tonta que no entiende de negocios. Si supieran que ese documento que acababa de firmar Roberto, sin leer, era la garantía de que yo tendría el control absoluto de todo lo que construyéramos juntos. Si supieran que cada cláusula había sido redactada específicamente para protegerme a mí, no a él. Si supieran que la mujer tonta había pasado 3 noches seguidas con el abogado de mi padre diseñando cada detalle de ese contrato. Pero no sabían. Y Roberto siguió sin saber durante 10 años. El primer restaurante fue un éxito moderado. El segundo, un boom. Para el tercer año, teníamos 5 locales y Roberto se había convertido en una pequeña celebridad gastronómica en Barcelona. Los periódicos lo llamaban el chef revelación. Las revistas de cocina le hacían portadas. Los programas de televisión lo invitaban como jurado. Y en algún momento del camino, dejó de verme como su esposa y empezó a verme como un estorbo. El cambio fue gradual, casi imperceptible al principio. En el primer restaurante, Roberto me consultaba todo.
¿Qué colores para las paredes? ¿Qué tipo de manteles? ¿Qué música de fondo? Valoraba mi opinión, o al menos fingía hacerlo. Me presentaba a los clientes importantes como mi socia y mi inspiración. En el segundo restaurante, las consultas se volvieron menos frecuentes. Ya tomé la decisión sobre el diseño interior, cariño. No quería molestarte con esos detalles aburridos. Empezó a presentarme solo como mi esposa, en lugar de mi socia. En el tercero, ya ni siquiera me informaba de las decisiones. Me enteraba de los cambios cuando llegaba al local y veía nuevos colores en las paredes o nuevos platos en el menú. Mi nombre desapareció completamente de los comunicados de prensa. Cuando los periodistas preguntaban quién estaba detrás del éxito de Roberto Vidal, él respondía con falsa modestia. Solo yo, mi pasión por la cocina y un equipo de profesionales dedicados. Ni una palabra sobre la mujer que había puesto cada euro para hacer realidad su sueño. Ni una mención de la socia que había hecho posible que él tuviera un restaurante en primer lugar. Era como si mi contribución hubiera sido borrada de la historia, reescrita para que Roberto fuera el único protagonista. Lo más doloroso fue darme cuenta de que lo hacía deliberadamente. No era olvido, no era descuido. Era una estrategia consciente para eliminarme de la narrativa de su éxito. Cada vez que un periodista preguntaba por mí, Roberto cambiaba de tema o minimizaba mi papel. Clara prefiere mantenerse en segundo plano. Mi esposa no se siente cómoda con la atención mediática. Ella se encarga de otras cosas. Otras cosas. Como si organizar la casa fuera mi único talento. Como si no hubiera sido yo quien negoció los primeros contratos con proveedores. Como si no hubiera sido yo quien diseñó la estrategia de expansión que nos llevó de un restaurante a 12. Clara se encarga de la casa, le decía a los periodistas cuando le preguntaban por mí. Es muy tímida para las cámaras. No era timidez. Era que cada vez que intentaba participar en una entrevista o un evento, Roberto encontraba una excusa para dejarme en casa. Este evento es solo para profesionales, cariño. No creo que te sientas cómoda con tanta prensa. Mejor quédate. Alguien tiene que supervisar la casa. La casa. Como si fuera una empleada doméstica en lugar de la mujer que había financiado todo su imperio. Los primeros años fueron difíciles pero soportables. Roberto todavía fingía amarme cuando estábamos solos. Todavía me besaba antes de dormir. Todavía me decía que era la mujer de su vida. Pero poco a poco, las máscaras empezaron a caer. Primero fueron los comentarios sutiles. ¿De verdad vas a ponerte ese vestido para la cena? Es un poco anticuado. Clara, cariño, tal vez deberías hablar menos en las reuniones. No quiero que los inversores piensen que no sé controlar mi propia casa. ¿Por qué no te maquillas un poco más? Pareces cansada. Cada comentario era una pequeña herida. Individualmente parecían inofensivos. Incluso podían interpretarse como preocupación o consejos bien intencionados. Pero acumulados, formaban un patrón claro de desprecio sistemático. Recuerdo una cena con inversores particularmente dolorosa. Estábamos en uno de nuestros restaurantes. Roberto en su elemento, encantando a los hombres de traje con historias sobre su visión culinaria. En un momento, uno de los inversores me preguntó directamente sobre mi papel en la empresa. Clara es el corazón del hogar, respondió Roberto antes de que yo pudiera abrir la boca. Se encarga de que todo funcione en casa para que yo pueda concentrarme en lo importante. Lo importante. Como si mi trabajo, mi inversión, mi estrategia no fueran importantes. Intenté intervenir. En realidad, también superviso las relaciones con proveedores y... Cariño, me interrumpió Roberto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No aburramos a nuestros invitados con detalles administrativos. Los inversores rieron incómodamente. Yo me quedé callada el resto de la noche, sonriendo cuando era necesario, asintiendo cuando era apropiado y muriendo un poco por dentro con cada minuto que pasaba. Esa noche, cuando llegamos a casa, intenté hablar con Roberto sobre lo que había pasado. Me hiciste quedar como una tonta frente a ellos, le dije. No me dejaste explicar mi trabajo. Clara, por favor, respondió con un suspiro de cansancio. No empieces con tus dramas. Los inversores no quieren escuchar sobre proveedores. Quieren escuchar la historia del chef, mi historia. Pero tu historia es mi historia también. Yo puse el dinero. Tú pusiste el dinero, sí. Su tono se volvió frío. Y yo lo multipliqué por 10. Sin mí, tu dinero estaría pudriéndose en un banco. Deberías estar agradecida de que te dejé ser parte de esto. Me quedé sin palabras.
no por la crueldad del comentario, sino porque genuinamente parecía creerlo. En su mente distorsionada, él era el héroe de la historia, y yo era simplemente un accesorio prescindible. Luego vinieron los silencios. Noches enteras sin dirigirme la palabra. Cenas donde él miraba su teléfono mientras yo intentaba conversar. Fines de semana donde desaparecía con excusas de reuniones de trabajo, que nunca pude verificar. Aprendí a vivir con el silencio, a llenar el vacío con libros, con caminatas por el jardín, con conversaciones imaginarias con mi padre muerto. A veces hablaba sola durante horas, solo para escuchar una voz humana en esa mansión que se había convertido en mi prisión dorada. Y finalmente, la indiferencia absoluta. Roberto empezó a tratarme como si fuera un mueble más de la casa, presente pero invisible, necesaria para mantener las apariencias pero completamente irrelevante para su vida real. Dejó de besarme antes de dormir, dejó de preguntarme cómo estaba, dejó de fingir que le importaba. Si me cruzaba con él en el pasillo, a veces ni siquiera me saludaba. Era como vivir con un fantasma, excepto que el fantasma era yo, no él. Hace 2 años, descubrí las primeras señales de la aventura con Vanessa. Vanessa Torres llegó a la empresa como gerente de operaciones del restaurante principal. Tenía 26 años entonces, un MBA de ESADE y una ambición que se olía a kilómetros de distancia. Roberto la contrató personalmente, algo que me pareció extraño porque él nunca se involucraba en las contrataciones de personal administrativo. Los primeros meses, todo parecía profesional. Reuniones de trabajo, llamadas sobre proveedores, correos sobre expansión. Pero luego empecé a notar cosas. La forma en que ella lo miraba durante las cenas de empresa, las risas demasiado largas ante sus chistes mediocres, los mensajes de texto a las 2 de la mañana que él respondía inmediatamente mientras ignoraba los míos durante horas. Una noche, hace 8 meses, encontré la confirmación que necesitaba. Roberto había dejado su teléfono en el baño mientras se duchaba. Normalmente no reviso sus cosas, pero algo me impulsó a hacerlo. Tal vez fue intuición. Tal vez fue el hartazgo acumulado de años de desprecio. Los mensajes eran explícitos. Fotos, videos, planes detallados de cómo iban a liberarse de Clara y quedarse con todo. Vanessa escribía cosas como: "No puedo esperar a que esa inútil salga de nuestras vidas. Y, cuando tengamos la empresa, podremos hacer lo que queramos". Lo que me heló la sangre no fue la infidelidad. Después de años de maltrato emocional, casi esperaba algo así. Lo que me destruyó fue darme cuenta de que Roberto genuinamente creía que la empresa era suya, que todo lo que yo había construido, financiado y protegido legalmente le pertenecía a él por derecho. Esa noche no lloré, no grité, no confronté a Roberto cuando salió del baño preguntándome si había visto su teléfono. Simplemente sonreí y le dije que estaba en la mesita de noche. Esa noche, después de que Roberto se durmió, me quedé mirando el techo durante horas. El dolor de la traición era físico, como un puño apretando mi pecho. Pero más fuerte que el dolor era la rabia. Una rabia fría, calculada, que se iba cristalizando en algo más útil. Determinación. Pensé en mi padre, en lo que él habría hecho en mi situación, en las lecciones que me había dado sobre los negocios, sobre la vida, sobre cómo protegerse de quienes quieren aprovecharse de ti. Nunca reacciones en caliente, Clara, solía decirme. La emoción es enemiga de la estrategia. Cuando te sientas herida, cuando quieras gritar o llorar o romper cosas, respira, espera, planifica. Y cuando estés lista, actúa con precisión quirúrgica. Esa noche decidí seguir su consejo al pie de la letra. Y empecé a planear. Durante los siguientes 8 meses, preparé meticulosamente mi defensa. Contacté a mi abogado, el mismo que había trabajado con mi padre durante décadas. El licenciado Ferrer era un hombre de 70 años, con más experiencia en batallas legales que cualquier otro abogado que conociera. Había visto mi caso desarrollarse desde el principio, cuando mi padre aún vivía, y me advertía sobre los riesgos de mezclar amor y negocios. Su padre era un hombre sabio, me dijo el licenciado Ferrer cuando le expliqué la situación. Y usted demostró ser digna hija suya cuando insistió en crear esa estructura societaria. Sin ella, estaría completamente desprotegida. Revisamos cada documento de la sociedad, cada cláusula, cada firma. Confirmamos que todo estaba en orden. Que yo era la única propietaria legal de Clara S.L., que a su vez era propietaria de la marca Roberto Vidal Restaurantes,
de los 12 locales que ahora teníamos, de la mansión donde vivíamos y de cada receta registrada. El abogado también me ayudó a contratar investigadores privados para documentar la relación entre Roberto y Vanessa. Fotos, videos, registros de llamadas, mensajes. Quería tener evidencia irrefutable de todo, no porque la necesitara legalmente para el divorcio, sino porque sabía que Roberto intentaría manipular la narrativa pública. Quería estar preparada para cualquier mentira que decidiera contar. También instalé sistemas de respaldo para todo. Copias de seguridad de los servidores de la empresa en la nube, accesibles solo con mis credenciales. Contratos con proveedores que incluían cláusulas de cancelación inmediata a mi discreción. Acceso remoto a todos los sistemas operativos de los restaurantes, incluyendo el software de pedidos, las cajas registradoras y hasta los sistemas de domótica de la mansión. Además, contraté a un auditor forense para revisar las cuentas de la empresa. Lo que encontró confirmó mis peores sospechas. Roberto había estado desviando dinero durante al menos 2 años. Pequeñas cantidades al principio, fáciles de ocultar entre los gastos operativos, pero últimamente se había vuelto más audaz. Viajes de trabajo que eran en realidad vacaciones con Vanessa, compras de lujo cargadas a cuentas corporativas, y lo más grave, transferencias directas a una cuenta personal de Vanessa por servicios de consultoría, que nunca existieron. El total de lo robado superaba los 400.000 euros. Suficiente para una demanda criminal por malversación de fondos. Roberto no tenía idea de nada de esto. Para él, yo seguía siendo Clara, la que se encarga de la casa. La esposa invisible que no entendía de negocios. Y ahora, aquí estamos. En la cocina de la mansión que yo compré con mi dinero. Con mi marido dándome 48 horas para abandonar mi propia vida. Miro el sobre de divorcio. Luego miro a Roberto. Luego miro a Vanessa, que tiene la audacia de entrar a mi casa con maletas como si ya fuera la dueña. Voy a necesitar el dormitorio principal esta noche, dice Vanessa con una sonrisa que pretende ser amable pero que resuma desprecio. Puedes dormir en el cuarto de invitados hasta que te vayas. Roberto asiente, satisfecho. Sé razonable, Clara. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Firma los papeles, acepta el acuerdo, y todos podemos seguir adelante con nuestras vidas. Hay un momento de silencio. Puedo ver la expectativa en sus ojos. Esperan lágrimas, súplicas, tal vez un ataque de histeria que les confirme que soy la mujer débil e irracional que siempre asumieron que era. En cambio, cierro la carpeta de facturas que estaba revisando. Me levanto del taburete con calma. Aliso mi blusa. De acuerdo, digo con voz perfectamente neutral. 48 horas, voy al cuarto de invitados. Roberto parpadea, claramente desconcertado por mi falta de reacción. ¿Eso es todo? ¿No vas a decir nada más? ¿Qué quieres que diga, Roberto? Me has dado un plazo, lo respetaré. Me dirijo hacia las escaleras, pasando junto a Vanessa sin mirarla. Puedo sentir sus ojos siguiéndome, probablemente buscando señales de debilidad. No encontrará ninguna, porque lo que Roberto no sabe es que acaba de activar la cuenta regresiva de su propia destrucción. Las primeras horas las paso en el cuarto de invitados, aparentemente adaptándome a mi nueva situación. En realidad, estoy al teléfono con mi abogado, mi banquero, y el director de sistemas de la empresa. Todo está listo, señora Montero, me confirma el abogado. En cuanto dé la orden, ejecutamos. Todavía no, respondo. Quiero que disfruten estas 48 horas. Quiero que se sientan seguros, victoriosos. Entendido. La primera noche es casi cómica. Sobre las 9, escucho a Roberto hablando por teléfono en el salón. Está pidiendo comida de su propio restaurante, el flagship de la marca en el Paseo de Gracia. Aparentemente quiere celebrar su liberación con una cena romántica para él y Vanessa. 20 minutos después, lo escucho maldecir. ¿Cómo que el sistema está caído? ¿Qué significa que no pueden procesar pedidos? Sonrío desde mi habitación. Hace 3 horas, cancelé la licencia del software de gestión de pedidos. Un sistema que yo contraté, que está a nombre de Clara S.L. y que tiene una cláusula de cancelación inmediata a discreción del propietario. Los gritos continúan durante media hora. Roberto llama al gerente del restaurante, que no puede explicar qué está pasando. Llama al soporte técnico del software, que le informa que la licencia fue cancelada por la propietaria de la cuenta. ¿Qué propietaria? Yo soy el propietario. Excepto que no lo es. Nunca lo fue. Finalmente, sobre las 10 de la noche, escucho silencio.
Luego, el sonido de alguien desenvolviendo algo. Bajo las escaleras discretamente y me asomo a la cocina. Roberto y Vanessa están sentados en la isla de mármol, comiendo sándwiches de jamón y queso del supermercado. Las velas que habían encendido para su cena romántica parpadean patéticamente junto a los envoltorios de plástico. «No te preocupes, mi amor», dice Vanessa, intentando mantener el ánimo. «Mañana solucionamos todo esto. Probablemente es un error administrativo. Espero a que terminen de comer. Luego entro a la cocina como si nada hubiera pasado. Buenas noches», digo casualmente mientras abro la nevera. Roberto me fulmina con la mirada. «¿Tú sabes algo de lo del sistema de pedidos?» «¿Sistema de pedidos?» Finjo confusión perfectamente. «No sé de qué me hablas. Ya sabes que yo solo me encargo de la casa». Saco un recipiente con risotto de setas que preparé esta mañana. Lo caliento en el microondas mientras ellos me observan con sus tristes sándwiches. «Voy a abrir una botella de vino», anuncio. «¿Les molesta si uso el Chateau Margaux del 2005? Es mi favorito». Roberto palidece. Ese vino cuesta más de 1.000 euros la botella. Es parte de una colección que él presume en todas sus entrevistas, pero que nunca se atreve a tocar. «Ese vino es para ocasiones especiales», dice entre dientes. «Oh, pero esta es una ocasión especial», respondo con una sonrisa. «Mi última cena en esta casa, según tú. Creo que merece un buen vino». Abro la botella con calma. Me sirvo una copa generosa. Luego llevo mi risotto y mi vino al comedor, donde me siento sola en la mesa de 12 puestos. «Buen provecho», les digo antes de empezar a comer. Puedo sentir la rabia de Roberto desde la cocina, pero no puede decir nada. Técnicamente, no he hecho nada malo. Solo estoy cenando en mi propia casa. Después de cenar, guardo el resto del vino en la bodega y cierro con llave. Una llave que solo yo tengo. La mañana del segundo día comienza con más caos. Sobre las 7, me despierta el sonido de Vanessa gritando en el pasillo. Aparentemente, intentó comprar muebles nuevos para redecorar el dormitorio principal y su tarjeta fue rechazada. Luego escucho a Roberto, también furioso. Su tarjeta también está bloqueada. Me visto con calma y bajo a desayunar. Están en la cocina, ambos con los teléfonos en la mano, claramente intentando resolver el problema con sus bancos. «Buenos días», digo alegremente mientras preparo mi café. «Clara». Roberto se vuelve hacia mí. «¿Sabes algo de esto? Nuestras tarjetas están bloqueadas». «¿Las tarjetas conjuntas?», pregunto con falsa inocencia. «Oh, sí. Llamé al banco ayer para informarles del divorcio. Es procedimiento estándar congelar las cuentas compartidas durante una auditoría de separación de bienes». «¿Hiciste qué?». «Proteger mis intereses», respondo sirviéndome el café. «Estamos en proceso de divorcio, Roberto. No esperarás que deje las cuentas abiertas para que tú y tu amiga las vacíen antes de que se resuelva todo legalmente». Vanessa interviene, su voz chorreando veneno. «No puedes hacer eso. Roberto es el dueño de los restaurantes. Ese dinero es suyo». La miro directamente a los ojos por primera vez desde que llegó. «¿Es suyo? Qué interesante. ¿Te mostró los documentos de propiedad? ¿Viste su nombre en las escrituras?». Hay un momento de silencio. Roberto desvía la mirada. «Eso pensé», digo, y me llevo mi café al jardín. El segundo día continúa con pequeñas torturas domésticas. Sobre el mediodía, Roberto decide tomar una ducha después de una mañana frustrante intentando resolver el bloqueo bancario. Escucho el agua correr. Luego, un grito. «¿Qué demonios?». Saco mi teléfono y verifico la aplicación de domótica de la casa. La caldera central está apagada. Hace 3 horas que la desactivé remotamente. Roberto sale del baño temblando, envuelto en una toalla, con el pelo lleno de champú a medio enjuagar. Me encuentra en el salón, perfectamente arreglada, leyendo una revista. «El agua caliente no funciona». «¿No?». Levanto la vista con expresión preocupada. «Qué extraño. A mí me funcionó perfectamente esta mañana». Llama al técnico. «Roberto, cariño, yo solo me encargo de la casa. Las reparaciones técnicas siempre las has manejado tú. ¿No es así?». Puedo ver las venas de su cuello palpitando de rabia, pero no puede hacer nada. No tiene acceso a la cuenta para pagar a un técnico. Y sospecho que ni siquiera sabe el nombre de la empresa de mantenimiento que yo he estado contratando durante 8 años. Esa tarde, mientras Roberto y Vanessa intentan trabajar desde el salón usando sus teléfonos personales, me siento en el jardín con una copa de vino de la bodega cerrada y hago mis propias llamadas.
Primero, al director de operaciones que yo misma contraté hace 6 años. Marcos, necesito que contactes a todos los proveedores principales. Informa que Clara SL está realizando una auditoría interna y que todos los pedidos quedan suspendidos hasta nuevo aviso. Entendido, señora Montero. ¿Cuánto tiempo? Hasta que yo diga lo contrario. Luego, al director de sistemas. Pablo, necesito que cambies todas las contraseñas de administrador de los sistemas de la empresa. Solo yo debo tener acceso. También quiero un informe de todas las transacciones realizadas por Roberto Vidal en los últimos 2 años. Se lo tengo para mañana por la mañana. Finalmente, a mi abogado. Prepara la documentación para rescindir el contrato de administración de Roberto Vidal por incumplimiento de deberes fiduciarios. También quiero una orden de restricción preventiva sobre cualquier intento de vender, transferir o comprometer activos de Clara SL. ¿Para cuándo lo necesita? Para mañana a las 8 de la mañana. Cuelgo el teléfono y tomo otro sorbo de vino. En el salón puedo ver a Roberto y Vanessa discutiendo, probablemente sobre el desastre que se está desarrollando a su alrededor sin que tengan idea de la magnitud. Pobrecitos. Todavía creen que tienen el control. La noche del segundo día es tensa. Roberto y Vanessa apenas me dirigen la palabra. Han renunciado a intentar cocinar después de descubrir que también desactivé el gas de la cocina, así que pidieron pizzas usando el teléfono personal de Vanessa. Yo ceno en mi habitación, un plato que preparé usando el microondas y productos que había guardado específicamente para esta ocasión. Pasta con salsa de tomate casera, ensalada fresca y el último trozo de tarta de queso de mi pastelería favorita. Mientras como, reviso los mensajes de mi equipo. Todo está en su lugar. Mañana, a las 8 en punto, el plazo de Roberto expira, y él ni siquiera sabe lo que viene. La mañana del tercer día amanece gris en Barcelona. Una de esas mañanas de otoño donde el cielo parece presagiar algo importante. Me levanto temprano. Me ducho con el agua caliente que misteriosamente volvió a funcionar a las 6 de la mañana. Me visto con un traje pantalón azul marino de diseñador, el mismo que usé en la última junta de accionistas a la que Roberto olvidó invitarme. Me maquillo con precisión. Me pongo los pendientes de diamantes que fueron de mi madre. Cuando bajo las escaleras a las 7:30, Roberto y Vanessa ya están despiertos. Están en el vestíbulo, con sus maletas preparadas, claramente esperando a que yo salga con las mías. «Buenos días», digo desde lo alto de las escaleras. Roberto sonríe por primera vez en 2 días. «Clara, veo que estás lista. El taxi debería llegar en cualquier momento para llevarte. ¿Dónde vas a quedarte?» No llevo maletas, ni bolso de viaje. Solo mi cartera y mi teléfono. No voy a ninguna parte, Roberto. Su sonrisa se congela. ¿Perdona? El plazo era de 48 horas. El plazo se cumplió. Bajo las escaleras lentamente, disfrutando cada escalón. Pero no soy yo quien tiene que irse. Vanessa resopla. ¿De qué estás hablando? Roberto, dile que deje de... El timbre de la puerta la interrumpe. Abro personalmente. En el umbral hay 2 hombres de seguridad uniformados y un señor mayor con gafas de montura dorada y un maletín de cuero. «Buenos días, señora Montero», dice el abogado, el licenciado Ferrer, con una pequeña reverencia. «Tengo los documentos que solicitó». «Perfecto. Pasen, por favor». Roberto se ha puesto pálido. «Clara, ¿qué demonios está pasando? ¿Quiénes son estas personas?» «Esta», digo señalando al licenciado Ferrer, «es la persona que va a explicarte por qué acabas de perder todo. Lo que sigue es, posiblemente, el mejor momento de mi vida». El licenciado Ferrer abre su maletín sobre la mesa del comedor y saca una serie de documentos que va colocando ordenadamente mientras habla. «Señor Vidal, mi nombre es Antonio Ferrer. Soy el abogado de la sociedad Clara SL, a propietaria legal de la marca Roberto Vidal Restaurantes, de los 12 establecimientos asociados a dicha marca, de esta propiedad inmobiliaria, y de todos los activos relacionados con el negocio de restauración que usted ha estado administrando durante los últimos 10 años. Roberto intenta interrumpir. «Eso es ridículo. Yo soy el dueño de...» «Usted no es dueño de nada, señor Vidal». El abogado saca un documento específico. «Este es el contrato que firmó hace 10 años cuando la señora Montero invirtió en su primer restaurante. Si lee la cláusula tercera, verá que usted fue contratado como administrador con un salario base más un porcentaje de beneficios. En ningún momento se le transfirió propiedad alguna sobre la marca, los locales o los activos de la empresa. Eso no puede ser legal». «¡Estábamos casados!»,
El matrimonio no transfiere automáticamente propiedad de bienes adquiridos antes de la unión, especialmente cuando dichos bienes están protegidos por una estructura societaria. La señora Montero creó Clara S.L. 3 meses antes de su matrimonio. Todos los activos pertenecen a la sociedad, no al patrimonio conyugal. Vanessa interviene, su voz cada vez más histérica. Esto es una trampa, no puede echarlos así. El abogado la mira con frialdad profesional. Y usted debe ser la señorita Torres. Tenemos documentación que sugiere una relación inapropiada entre usted y el señor Vidal durante su tiempo como empleada de Clara S.L. Eso constituye un conflicto de interés y una violación del código de conducta de la empresa. Su despido será efectivo inmediatamente. ¡No pueden despedirme! Roberto me contrató. Roberto no tiene autoridad para contratar ni despedir a nadie. Interviene el licenciado Ferrer. Nunca la tuvo. Todas las contrataciones requieren la aprobación de la propietaria de Clara S.L. Su contrato fue firmado sin esa aprobación, lo que lo hace técnicamente inválido desde el principio. Miro a Roberto. Su rostro ha pasado del rojo de la ira al blanco de la comprensión. Finalmente está entendiendo la magnitud de lo que está pasando. «Clara», dice, y por primera vez en años, su voz suena genuinamente vulnerable. «Clara, podemos hablar de esto. Cometí errores, lo sé. Pero hemos estado juntos 8 años. Todo lo que construimos. Todo lo que yo construí», le corrijo. «Tú solo pusiste la cara bonita para las cámaras. Cada euro de inversión inicial fue mío. Cada decisión estratégica importante fue mía. Cada contrato con proveedores, cada expansión, cada nueva apertura. Todo pasó por mí mientras tú dabas entrevistas y te acostabas con tu gerente. Puedo explicar lo de Vanessa. No me interesa tu explicación». Saco mi teléfono y le muestro una captura de pantalla. ¿Recuerdas este mensaje? No puedo esperar a que esa inútil salga de nuestras vidas. Eso escribió tu amante hace 8 meses. Y tú respondiste con un corazón. Roberto mira la pantalla y luego me mira a mí. No tiene nada que decir. «Señor Vidal», continúa el abogado. Además de la rescisión de su contrato de administración, la señora Montero está presentando una demanda por incumplimiento de deberes fiduciarios. Nuestros auditores han detectado irregularidades en las cuentas de los últimos 2 años que sugieren uso indebido de fondos de la empresa para gastos personales. ¿Qué gastos personales? El abogado consulta otro documento. Viajes no autorizados. Compras de artículos de lujo cargados a cuentas corporativas. Y curiosamente, una serie de pagos a una cuenta bancaria a nombre de Vanessa Torres que no corresponden a ningún servicio profesional documentado. Vanessa empalidece. Aparentemente no esperaba que descubriéramos eso. Esos pagos, continúo yo, suman casi 400.000 euros en los últimos 18 meses. Dinero de mi empresa que Roberto usó para mantener a su amante. El silencio en la habitación es absoluto. Ahora, digo, volviéndome hacia los 2 guardias de seguridad. Estos caballeros los van a escoltar fuera de mi propiedad. Tienen 10 minutos para recoger sus efectos personales. Y cuando digo personales, me refiero a ropa y documentos. Cualquier objeto de valor que haya sido comprado con dinero de la empresa se queda aquí. «¡No puedes hacer esto!», grita Vanessa. «Ya lo estoy haciendo». Roberto intenta un último recurso. «Clara, por favor, no tengo a dónde ir. No tengo dinero. Todo lo que tenía estaba en las cuentas de la empresa». Lo miro fijamente. Este hombre que me humilló durante años, que me hizo sentir invisible en mi propia vida, que planeaba descartarme como basura mientras se quedaba con todo lo que yo había construido. Debiste pensar en eso antes de darme 48 horas para abandonar mi propia vida. Respondo. Ahora tienes 10 minutos para abandonar la tuya. Los guardias se acercan. Roberto y Vanessa no tienen más opción que obedecer. Los veo subir las escaleras, escoltados, para recoger sus cosas. Escucho a Vanessa llorar en el dormitorio principal, a Roberto maldecir mientras mete ropa en una maleta. 10 minutos después, exactamente, bajan las escaleras. Vanessa tiene una pequeña maleta con ruedas, probablemente con lo mínimo que pudo rescatar. Sus maletas Louis Vuitton originales se quedan. Son garantía por la deuda pendiente, según mi abogado. Roberto no tiene maleta, solo un bolso de mano con algunos documentos y ropa interior. Todo lo demás, los trajes de diseñador, los relojes de lujo, los zapatos italianos, se queda en la casa que él creía suya. Los acompaño hasta la puerta principal.
El mismo umbral donde Vanessa entró hace 48 horas con sus maletas y su arrogancia, creyendo que ya era la nueva dueña. Clara, dice Roberto una última vez, esto no quedará así. Tengo abogados, tengo contactos. Voy a pelear esto. Pelea todo lo que quieras, respondo. Pero recuerda una cosa. Durante 10 años, mientras tú dabas entrevistas y recibías premios, yo estaba leyendo cada contrato, revisando cada documento, asegurándome de que cada euro estuviera protegido. Pensaste que era la esposa tonta que no entendía de negocios. Resulta que era la única que los entendía. Cierro la puerta en sus caras. Me quedo un momento en el vestíbulo, escuchando el silencio. A través de la ventana puedo verlos en la acera. Roberto mira la casa con una expresión de incredulidad absoluta, como si todavía no pudiera creer lo que acaba de pasar. Vanessa está llorando, su maquillaje corrido, su elegancia destrozada. Un taxi se detiene. Probablemente lo llamó el abogado antes de irse, como un último gesto de... ¿cortesía? ¿Crueldad? No lo sé. Los veo subir al vehículo, arrastrando la única maleta que les permitimos sacar. Cuando el taxi desaparece por la esquina, finalmente me permito respirar. Mi casa, mi empresa, mi vida. Todo mío. Como siempre debió ser. Me sirvo una copa del Chateau Margaux que abrí la primera noche. Me siento en el sofá del salón, el mismo sofá donde Roberto y Vanessa se sentaban a planificar mi destrucción. Y brindo, sola, en silencio, por mi padre, que me enseñó a protegerme, por el licenciado Ferrer, que ejecutó el plan a la perfección, por mí misma, que tuvo la paciencia de esperar el momento adecuado. Y sí, también brindo por Roberto y Vanessa, por haberme subestimado tan espectacularmente, por haberme dado exactamente lo que necesitaba, una razón para actuar y un plazo para hacerlo. Gracias, queridos. No podría haberlo hecho sin ustedes. Los meses siguientes son un torbellino de actividad. La noticia de lo sucedido se filtra a la prensa casi inmediatamente. No sé si fue alguien del equipo de Roberto buscando venganza o simplemente un empleado que no pudo resistir el chisme. Lo que sí sé es que la historia de la esposa silenciosa que resulta ser la verdadera dueña del imperio gastronómico se vuelve viral en cuestión de días. Los periódicos que antes ignoraban mi existencia ahora quieren entrevistas exclusivas. Las revistas de negocios me dedican portadas con títulos como La empresaria invisible y El poder detrás del trono. Los programas de televisión que antes invitaban a Roberto, ahora me invitan a mí. Al principio rechacé todas las solicitudes. Estaba demasiado ocupada reorganizando la empresa, demasiado enfocada en demostrar que los restaurantes podían funcionar e incluso mejorar, sin Roberto al frente. Contraté a un nuevo chef ejecutivo, una mujer llamada María José que había trabajado conmigo durante años como su chef en el restaurante principal. Era brillante, talentosa, y había sido sistemáticamente ignorada por Roberto porque una mujer no puede ser la cara de una marca de alta cocina. Renombré la cadena. Ya no era Roberto Vidal Restaurantes. Ahora era Montero Gastronómica. Mi apellido, mi legado. Mi padre estaría orgulloso. El día que cambiamos los letreros de todos los restaurantes fue uno de los más emotivos de mi vida. Estuve presente en el flagship de Barcelona, viendo cómo los operarios retiraban el nombre de Roberto y colocaban el mío. Algunos clientes que pasaban se detenían a preguntar qué estaba pasando. «Cambio de gestión», les decía con una sonrisa. Pero la calidad sigue siendo la misma. O mejor. Un periodista que pasaba por casualidad me reconoció y se acercó a preguntarme si podía hacer unas fotos. Normalmente habría rechazado, pero ese día quería que todo el mundo viera. Quería que Roberto, donde fuera que estuviera, viera las imágenes de su nombre siendo reemplazado por el mío. Esa noche, el periodista publicó un artículo con el titular: La empresaria invisible emerge. Clara Montero renombra el imperio gastronómico con su propio apellido. Las fotos mostraban el momento exacto en que el letrero de Roberto Vidal caía y el de Montero Gastronómica subía. Fue petty, lo admito. Pero después de años de invisibilidad, me permití un momento de satisfacción pública. Los primeros meses fueron difíciles. Algunos clientes leales a Roberto dejaron de venir. Algunos críticos gastronómicos, que eran amigos personales de mi ex marido, escribieron reseñas negativas. Algunos proveedores intentaron renegociar contratos, pensando que una mujer sería más fácil de manipular. Se equivocaron. Mantuve cada contrato en sus términos originales o mejores.
Contraté a un equipo de relaciones públicas que cambió la narrativa de escándalo de divorcio a empresaria empoderada toma control de su imperio. Y personalmente visité a cada cliente importante para asegurarles que la calidad no solo se mantendría, sino que mejoraría. Y mejoró. María José resultó ser una chef excepcional cuando le dieron libertad creativa. Los menús se renovaron con platos innovadores que recibieron críticas entusiastas. El ambiente de los restaurantes cambió, se volvió más cálido, más acogedor, sin la arrogancia que Roberto había instaurado. En el primer año después de su partida, las reservas aumentaron un 22%. Las reseñas positivas se multiplicaron. Abrimos 3 nuevos locales en Madrid, Valencia y Lisboa. El momento que más recuerdo de ese primer año fue la noche que ganamos el premio al Mejor Grupo de Restauración del Año en los Premios Gastronómicos de Cataluña. Era el mismo premio que Roberto había ganado 2 veces, siempre subiendo solo al escenario, siempre olvidando mencionar a alguien más que no fuera él mismo. Cuando llamaron Montero Gastronómica, subí al escenario con María José a mi lado. El aplauso fue ensordecedor. No sé si era genuino entusiasmo o morbo por ver a la esposa que destronó al chef, pero no me importó. Estaba ahí, visible, reconocida. Este premio, dije al micrófono, es para todas las mujeres que trabajan en silencio detrás de hombres que se llevan todo el crédito. Para las madres, las esposas, las socias, las empleadas que hacen que todo funcione mientras otros reciben los aplausos. Hoy, el aplauso es para nosotras. María José lloró a mi lado. El público aplaudió durante casi 1 minuto completo. Y en algún lugar de Zaragoza, estoy segura de que Roberto estaba viendo la transmisión por televisión, cocinando su menú del día de 12 euros, sintiendo el peso de todo lo que había perdido. Roberto, mientras tanto, no la estaba pasando tan bien. Los primeros días después de la expulsión, intentó contraatacar. Contrató un abogado, uno de esos tipos agresivos que prometen resultados imposibles. Presentaron una demanda alegando que el contrato original era nulo por coacción y que yo había usado manipulación emocional para conseguir su firma. El caso fue desestimado en menos de 2 semanas. Mi abogado presentó el video de la firma en la notaría, donde claramente se veía a Roberto firmando voluntariamente, incluso con cierta impaciencia. También presentó los registros de todas las veces que Roberto había usado su título de administrador para realizar transacciones, demostrando que él sabía perfectamente cuál era su posición legal. El juez no solo desestimó la demanda, sino que condenó a Roberto a pagar las costas procesales. Costas que, por supuesto, no podía pagar porque ya no tenía acceso a ningún fondo. Después del fracaso legal, Roberto intentó la vía mediática. Dio entrevistas a cualquier periodista que quisiera escucharlo, presentándose como la víctima de una esposa manipuladora. Contó historias sobre cómo yo lo había engañado para que firmara documentos que no entendía. Intentó generar simpatía pública. No funcionó. Por cada entrevista que daba Roberto, yo respondía con documentos, contratos con su firma, estados de cuenta mostrando sus transferencias a Vanessa, fotos de sus viajes de trabajo que en realidad eran vacaciones románticas en hoteles de 5 estrellas. La evidencia era tan abrumadora que incluso los periodistas más sensacionalistas dejaron de darle espacio. Sin dinero, sin contactos que quisieran asociarse con él después del escándalo y sin las habilidades empresariales que siempre fingió tener, mi exmarido cayó en picada. Primero intentó abrir su propio restaurante con inversores que creyeron en su fama residual. Encontró a un par de empresarios de Valencia dispuestos a apostar por él. El proyecto se llamaría Roberto Vidal, El Regreso. Un nombre pretencioso para lo que resultó ser un desastre. El restaurante abrió con mucha fanfarria. Roberto invitó a todos los críticos gastronómicos que pudo contactar. Organizó una inauguración espectacular con fuegos artificiales y celebridades locales. Pero la comida era mediocre. Resulta que, sin el equipo que yo había contratado para él durante años, sin los proveedores premium que yo había seleccionado, sin la estructura organizativa que yo había diseñado, Roberto era simplemente un cocinero del montón. Sabía hacer platos vistosos, pero no tenía idea de cómo gestionar una cocina profesional o mantener la consistencia que los clientes esperan. El proyecto fracasó en 6 meses. Los inversores lo demandaron por mal manejo de fondos. Aparentemente, Roberto había repetido el mismo patrón de gastos personales excesivos que ya le había costado todo conmigo. Luego intentó conseguir trabajo como chef en otros restaurantes,
pero su reputación estaba destruida. Ningún establecimiento serio quería asociarse con el hombre que había sido públicamente humillado por su esposa silenciosa. Era demasiado riesgo para muy poca recompensa. La última vez que supe de él, estaba trabajando como cocinero en un restaurante de carretera cerca de Zaragoza. Un lugar con manteles de plástico y menú del día a 12 euros. Muy lejos de las estrellas Michelin que solía presumir. Uno de mis empleados lo vio cuando pasaba por la zona en un viaje de trabajo. Me contó que Roberto estaba más delgado, más viejo, con el uniforme manchado de grasa y una mirada vacía. Aparentemente ni siquiera lo reconoció al principio. Es como si hubiera envejecido 20 años, me dijo mi empleado. No sentí satisfacción al escuchar eso, no exactamente. Lo que sentí fue más complejo. Una mezcla de alivio porque ya no era mi problema, de cierta tristeza por el desperdicio de talento que representaba. Y sí, también un poco de justicia poética. Roberto tuvo todo. Tuvo una mujer que lo amaba. Tuvo una empresa exitosa. Tuvo fama, dinero, respeto. Y lo tiró todo por la borda por codicia y arrogancia. Ahora tiene manteles de plástico y menú del día. Vanessa tampoco tuvo mejor suerte. Sin trabajo, sin el dinero de Roberto que ya no existía, y con una demanda en su contra por apropiación indebida de fondos, su mundo de fantasía se derrumbó con la misma rapidez con la que había sido construido. Los primeros meses después de la expulsión, Vanessa intentó mantener las apariencias. Publicaba fotos en redes sociales fingiendo que todo estaba bien. Fotos en restaurantes que probablemente no podía pagar. Fotos con amigas que resultaron ser conocidas de ocasión, que rápidamente se distanciaron cuando el escándalo explotó. Pero la verdad tiene una forma de salir a la luz. Cuando la demanda por apropiación indebida avanzó, Vanessa tuvo que entregar todos sus estados de cuenta bancarios. Lo que revelaron fue patético. Los 400.000 euros que Roberto le había transferido durante 18 meses habían desaparecido en un año. Ropa de diseñador, bolsos de marca, viajes, tratamientos de belleza. Todo gastado en mantener una imagen de éxito que no existía. Su abogado defensor intentó argumentar que ella era una víctima de manipulación igual que yo, que Roberto la había engañado haciéndole creer que el dinero era legítimo. El juez no se lo creyó. Los mensajes donde ella celebraba cómo iban a liberarse de Clara y quedarse con todo no dejaban mucho espacio para la interpretación de inocencia. La condenaron a devolver el dinero más intereses y recibió una sentencia suspendida de 2 años por complicidad en malversación. No fue a prisión, pero su historial quedó manchado para siempre. Ninguna empresa seria la contrataría nunca. Tuvo que volver a vivir con sus padres en un pueblo pequeño de Castellón. Sus padres aparentemente no sabían nada de lo que su hija había estado haciendo. La vergüenza cuando se enteraron debe haber sido considerable. Escuché que ahora trabaja en la administración de un supermercado local. El MBA de ESADE que tanto presumía no le sirvió de mucho cuando su reputación quedó destruida. Probablemente pasa los días fichando productos y respondiendo quejas de clientes sobre yogures caducados, muy lejos de los restaurantes de lujo donde pensó que viviría el resto de su vida. A veces me preguntan si siento satisfacción al ver su caída. La respuesta honesta es compleja. ¿Satisfacción? Quizás un poco. Después de años de humillación, es difícil no sentir cierta vindicación al ver que la justicia, de alguna manera, llegó. Pero más que satisfacción, lo que siento es alivio. Alivio de no tener que fingir más. De no tener que ser invisible en mi propia vida. De poder finalmente ser vista por quien realmente soy. Conocí a Alejandro 6 meses después del escándalo. Aunque conocí no es exactamente la palabra correcta. Técnicamente, ya lo conocía. Era sommelier en uno de nuestros restaurantes de Madrid. Un hombre tranquilo de 40 años que había trabajado en viñedos de toda España antes de establecerse en la capital. Pero durante los años de Roberto nunca había cruzado más de 2 palabras con él. Roberto tenía la costumbre de tratar al personal de servicio como si fueran invisibles. Los meseros, los sommeliers, los ayudantes de cocina, para él eran simplemente engranajes de una máquina que existía para hacerlo brillar. Nunca aprendía sus nombres. Nunca preguntaba por sus vidas. Nunca los veía como personas. Yo había heredado esa ceguera sin darme cuenta. Estaba tan ocupada siendo invisible yo misma que no veía a los demás invisibles a mi alrededor. Cuando tomé el control de la empresa, una de las primeras cosas que hice fue reunirme personalmente con cada empleado de cada restaurante. Quería conocer sus nombres, sus historias,
sus preocupaciones. Quería que supieran que ahora había alguien al mando que los veía. Alejandro fue uno de los últimos en mi lista de reuniones. No por ninguna razón en particular, simplemente porque los restaurantes de Madrid estaban al final de mi recorrido. La primera vez que hablamos de verdad fue durante una cata de vinos que organizamos para clientes VIP. Yo estaba supervisando el evento cuando él se acercó con una copa. «Señora Montero, ¿me permite?» «Clara», le corregí. «Y sí, por favor». Me sirvió un vino que no reconocí. Tinto, profundo, con aromas que me transportaron a algún lugar que no podía identificar. «Es de una pequeña bodega familiar en Ribera del Duero», explicó. «No producen más de 1000 botellas al año. El dueño es un anciano de 80 años que todavía pisa las uvas personalmente. Es extraordinario. Como usted». Lo miré sorprendida. No estaba acostumbrada a cumplidos que no vinieran acompañados de segundas intenciones. «No me malinterprete», continuó rápidamente. «No es adulación. He trabajado para muchos dueños de restaurantes. La mayoría no distinguen un Rioja de un Ribera. Usted entiende. Se nota en cómo ha cambiado los menús, en cómo trata al personal, en cómo cuida cada detalle». «Gracias», dije, sin saber muy bien qué más decir. «De nada». Hizo una pequeña reverencia y se alejó para atender a otros invitados. Esa noche, por primera vez en años, me fui a dormir pensando en alguien que no fuera Roberto o la empresa. Nuestra relación se desarrolló lentamente. Alejandro no tenía prisa. No intentaba impresionarme con restaurantes caros o regalos ostentosos. En cambio, me llevaba a pequeñas bodegas escondidas en pueblos que ni siquiera aparecían en el mapa. Me enseñaba sobre el proceso de elaboración del vino con una pasión que me recordaba por qué me había enamorado de la gastronomía en primer lugar. «¿No te molesta que sea tu jefa?», le pregunté una vez, después de varios meses de vernos. Estábamos en una de sus bodegas favoritas, sentados en barriles viejos, rodeados de botellas polvorientas que valían más que el salario de un año de la mayoría de las personas. «¿Debería?», respondió con genuina curiosidad. A Roberto le molestaba que tuviera dinero, que fuera la que realmente manejaba todo. Creo que nunca me perdonó que su éxito dependiera de mí. Alejandro se quedó en silencio un momento, girando su copa de vino pensativamente. Luego habló con esa calma que lo caracterizaba. El problema de Roberto no era tu dinero o tu éxito. El problema de Roberto era su ego. Necesitaba sentirse superior para sentirse hombre. Necesitaba que tú fueras pequeña para que él pudiera sentirse grande. ¿Y tú no necesitas eso? Clara, me miró directamente a los ojos. Yo crecí en una familia de vinicultores. Mi madre manejaba las cuentas, las negociaciones con compradores, toda la parte empresarial. Mi padre cultivaba las uvas y hacía el vino. Los dos eran esenciales. Ninguno era superior al otro. Aprendí desde pequeño que el amor no es una competencia. Es una colaboración. «Es fácil decirlo», respondí, intentando protegerme con cinismo. «Pero, ¿qué pasa cuando tu esposa gana 10 veces más que tú? ¿Cuando ella es la que aparece en las revistas y tú eres el que sirve el vino?» Alejandro sonrió. «¿Qué pasa? Pasa que estoy increíblemente orgulloso de ella. Pasa que presumo a mis amigos de que la empresaria más impresionante de España está enamorada de mí. Pasa que cada noche me duermo pensando en lo afortunado que soy». No supe qué responder. Después de años con Roberto, había olvidado que existían hombres así. Hombres que no necesitaban disminuirte para sentirse grandes. Hombres que podían celebrar tu éxito sin sentirse amenazados por él. Se encogió de hombros. «Yo solo necesito sentirme feliz. Y me haces feliz». Me quedé en silencio durante un largo momento, procesando sus palabras. Había pasado tantos años escuchando a Roberto hablar de lo que él necesitaba, de lo que él merecía, de cómo yo debía moldearme para caber en su visión de la esposa perfecta. Había olvidado que existían hombres que no ponían sus egos por delante de todo lo demás. «¿Cómo puedes ser así?», le pregunté finalmente. «¿Cómo puedes no sentirte amenazado por una mujer que tiene más éxito que tú?» Alejandro se rió suavemente. «Clara, ¿sabes cuál es la diferencia entre un hombre seguro y uno inseguro? El hombre inseguro ve a una mujer exitosa como una amenaza porque él mide su valor comparándose con los demás. El hombre seguro ve a una mujer exitosa como un regalo, porque él mide su valor por quién es, no por quién tiene al lado». Roberto me decía que era afortunada de que él se hubiera fijado en mí, recordé en voz alta. Decía que sin él,
yo no sería nadie. Roberto es un imbécil, respondió Alejandro sin rodeos. Y tú, Clara Montero, eres alguien extraordinaria. Con él, sin él, con cualquiera o sola. Tu valor no depende de ningún hombre. Y el hombre que no pueda ver eso, no te merece. Esa noche, mientras conducíamos de vuelta a Madrid bajo las estrellas, supe que había encontrado algo que pensé que no existía. Un compañero, no un competidor. Un igual, no un superior que necesitaba sentirse así. Nos casamos un año después, en una pequeña ceremonia en la bodega de Ribera del Duero donde probé aquel primer vino. Solo 30 invitados, sin prensa, sin ostentación. Solo las personas que realmente importaban. El anciano de 80 años, don Emilio, ofició como testigo. Tenía una voz temblorosa pero firme cuando leyó los pasajes que había escogido sobre el amor verdadero. Brindamos con su vino especial mientras el sol se ponía sobre los viñedos, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Esa noche, mientras bailábamos bajo las estrellas en medio de las viñas, Alejandro me susurró al oído: «Gracias por elegirme». «¿Elegirte?», pregunté sorprendida. «Tú me elegiste a mí». «No», respondió con una sonrisa. «Tú podrías haber elegido a cualquier hombre del mundo. Hombres más ricos, más famosos, más poderosos. Pero me elegiste a mí, un sommelier que vive en un apartamento pequeño y conduce un coche de segunda mano. Te elegí porque me ves», le dije. «No ves mi dinero, no ves mi empresa, no ves lo que puedes obtener de mí. Me ves a mí, Clara, solo Clara». «Solo Clara es más que suficiente», respondió. «Solo Clara es todo lo que necesito». En ese momento, supe que había tomado la decisión correcta, no solo con Alejandro, sino con todo, con Roberto, con la empresa, con mi vida. Mi padre tenía razón. El dinero atrae a los buitres, pero también atrae a las personas genuinas, si sabes distinguir unos de otros. La diferencia está en los ojos. Los buitres miran lo que tienes. Las personas genuinas miran quién eres. Hoy, 3 años después de aquella mañana donde Roberto me dio 48 horas para irme, estoy sentada en mi oficina con vista al Paseo de Gracia. La misma oficina que él usaba para dar entrevistas, presumiendo de su éxito. Ahora tiene mis diplomas en las paredes, mis fotos con el equipo y una pequeña botella de aquel vino de Ribera del Duero que Alejandro me regaló en nuestra primera cita. He redecorado completamente el espacio. Donde antes había premios de Roberto con fotos suyas en poses arrogantes, ahora hay fotos del equipo completo. María José recibiendo su estrella Michelin. El personal de cocina celebrando una noche exitosa. Los meseros sonriendo durante la fiesta de Navidad. Quiero que cualquiera que entre a esta oficina entienda que el éxito de Montero Gastronómica no es mío. Es de todos los que trabajan aquí. En mi escritorio tengo una foto de mi padre. Es de hace 15 años, en la inauguración de uno de sus almacenes. Tiene esa sonrisa orgullosa que recuerdo de mi infancia. A veces cuando tengo un día difícil, miro esa foto y me pregunto qué consejo me daría. «Los negocios son importantes, hija», imagino que diría. «Pero no dejes que se conviertan en tu única identidad. El dinero va y viene. Los premios se olvidan. Lo único que permanece son las personas que amas y las que te aman a ti». Montero Gastronómica tiene ahora 20 restaurantes en 4 países. Empleamos a más de 800 personas. El año pasado, María José ganó una estrella Michelin para nuestro flagship de Barcelona, la primera que la marca ha conseguido desde que Roberto se fue. Cuando anunciaron la estrella, organicé una fiesta para todo el personal. No solo los chefs y los gerentes, sino también los lavaplatos, los limpiadores, los que trabajan en las sombras sin que nadie los vea. Quería que todos supieran que ese logro era de todos. Sin ustedes, les dije en mi discurso, nada de esto sería posible. La estrella Michelin no es de María José, no es mía. Es de cada persona que ha trabajado hasta tarde, que ha sacrificado fines de semana, que ha dado lo mejor de sí misma aunque nadie estuviera mirando. Esta estrella es nuestra. Algunos empleados lloraron. María José me abrazó tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. Y por un momento, solo por un momento, sentí que mi padre estaba ahí, observándome con esa sonrisa orgullosa de la foto. Cuando me entrevistan, inevitablemente preguntan sobre él, sobre el escándalo, sobre las 48 horas que cambiaron todo.
Siempre respondo lo mismo. Roberto me enseñó una lección valiosa. Me enseñó que el poder verdadero no se ve, no hace ruido, no necesita cámaras ni aplausos. El poder verdadero se construye en silencio, con paciencia, con estrategia, y solo se revela cuando alguien intenta quitártelo. También hablo de las mujeres que me escriben después de cada entrevista. Cientos de ellas, miles. Mujeres en situaciones similares a la mía, atrapadas en matrimonios donde son invisibles, donde su contribución no es reconocida, donde se sienten incapaces de tomar control de sus propias vidas. A todas les digo lo mismo. No tienes que esperar a que él te dé permiso para ser quien eres. No tienes que esperar a que él reconozca tu valor. Tu valor existe independientemente de si él lo ve o no. Y cuando estés lista, cuando hayas preparado tu estrategia, cuando tengas todo en su lugar, actúa. Sin drama, sin explicaciones, sin disculpas. Algunas de ellas lo hacen. Me escriben meses después contándome sus propias historias de liberación. Algunas son dramáticas como la mía, otras son más tranquilas. Todas son poderosas a su manera. Hace poco recibí una carta especial. Era de una mujer de 52 años que había estado casada durante 25, con un hombre que le decía que era demasiado tonta para los negocios. Después de leer mi historia, investigó las finanzas de su marido y descubrió que él había estado desviando dinero de la empresa familiar durante décadas. Gracias a usted, escribía, mis hijas y yo pudimos recuperar lo que nos pertenecía. Y mi exmarido está donde debe estar, enfrentando las consecuencias de sus actos. También recibí una carta de una chica joven de 23 años. Estaba a punto de casarse con un hombre que, según ella, la hacía sentir tonta todo el tiempo. Después de escuchar mi historia, empezó a prestar atención a las señales de alarma. Descubrió que él ya había manipulado a 2 novias anteriores para que le dieran dinero. Cancelé la boda, escribía. Mis padres pensaron que estaba loca. Mis amigas me dijeron que estaba siendo paranoica. Pero algo en su historia me hizo confiar en mi instinto. Y tenía razón. Otra carta venía de una empresaria de Madrid. Tenía su propia empresa de diseño de interiores, pero su marido, que era inversor, había conseguido que ella pusiera todo a nombre de él por razones fiscales. Después de leer mi historia, consultó con un abogado y descubrió que legalmente ella no tenía ningún derecho sobre su propio negocio. Tardé 6 meses en recuperar el control de mi empresa, escribía. Fue una batalla legal terrible, pero lo logré. Y todo empezó cuando leí su historia y me di cuenta de que no era la única mujer que había sido engañada por alguien que decía amarla. Esas cartas las guardo en un cajón especial de mi escritorio. Las releo cuando tengo días difíciles. Me recuerdan por qué vale la pena contar mi historia una y otra vez. No soy una heroína. No soy un ejemplo de perfección. Soy simplemente una mujer que cometió el error de confiar en la persona equivocada, pero que tuvo la suerte de haber protegido sus activos antes de que fuera demasiado tarde. Mi mensaje no es desconfía de todos. Mi mensaje es protégete antes de que sea necesario. Porque cuando descubres que necesitas protección, a menudo ya es demasiado tarde para conseguirla. Mi nombre es Clara Montero, tengo 38 años. Soy la fundadora y propietaria de Montero Gastronómica, una de las empresas de restauración más exitosas de España. Soy esposa de un hombre maravilloso que me ama por quien soy, no por lo que tengo. Soy todo lo que mi exmarido dijo que nunca podría ser. Y todo empezó el día que él me dio 48 horas para abandonar mi vida. Lo que él no sabía es que esas 48 horas eran exactamente lo que yo necesitaba para abandonar la suya. A todas las mujeres que están escuchando esto, si alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propia vida, si alguna vez alguien ha intentado convencerte de que no vales nada sin él, si alguna vez te han dado un plazo para desaparecer, recuerda mi historia. No tienes que gritar para ser escuchada. No tienes que pelear para ganar. A veces, la victoria más dulce viene del silencio, de la paciencia, de la estrategia. Pero también recuerda algo más importante. No tienes que esperar a que te traicionen para valorarte. No tienes que pasar por el infierno para descubrir tu propia fortaleza. No tienes que perder todo para entender lo que realmente importa. Si estás en una relación donde te sientes pequeña, donde te hacen cuestionar tu propio valor, donde cada día te conviertes un poco más en una sombra de quien solías ser, tal vez sea hora de hacerte algunas preguntas difíciles. ¿Quién serías si él no estuviera? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué le dirías a tu mejor amiga si ella estuviera en tu situación?
A veces, las respuestas a esas preguntas son más reveladoras que cualquier evidencia de infidelidad o cualquier sobre de divorcio. Y si decides quedarte, quédate por las razones correctas. Quédate porque eres feliz, no porque tienes miedo de estar sola. Quédate porque te tratan bien, no porque esperas que algún día cambien. Quédate porque tu vida es mejor con esa persona, no porque no puedes imaginar una vida sin ella. Pero si decides irte, vete con la frente en alto. Vete sabiendo que mereces más. Vete preparada, protegida, lista para construir la vida que siempre soñaste. Y cuando cierres esa puerta por última vez, no mires atrás. Lo que viene adelante es mucho mejor que lo que dejas atrás. Y del placer infinito de cerrar una puerta en la cara de quienes pensaron que podían echarte. El poder verdadero no se ve. Se siente cuando intentas quitárselo a quien lo tiene. Y Roberto lo sintió. Vaya que lo sintió. Mi nombre es Clara Montero. Tengo 38 años. Y esta es mi historia. Pero también podría ser la tuya. Fin.